Connecticut uno de los lugares preferidos para las personas que se mudan de New York. Hola, soy Vania Díaz, agente de bienes raíces aquí en el estado de Connecticut, y en el video de hoy vamos a hablar de por qué la gente de New York prefiere mudarse a Connecticut y cuáles son las ciudades que ellos prefieren. Así que los invito a ver este video. Bueno, en primer lugar, comentarles que ya había hecho un video parecido de las 5 razones por las que deberías mudarte a Connecticut y les voy a dejar el enlace en la descripción. Quería contarles que hay algunas estadísticas que ha mostrado incluso el gobernador de Connecticut. Había mostrado que cuando sucedió la pandemia en el 2020, 50,000 personas se mudaron de New York a Connecticut. Yo personalmente creo que son más. Pero bueno, según las estadísticas son 50,000 las personas que se mudaron de Nueva York hacia Connecticut. ¿Pero por qué prefieren Connecticut? Incluso muchos de ellos prefieren Connecticut antes de mudarse a a Nueva Jersey. Todos sabemos que la ciudad de Nueva York es muy cara. Entonces la gente siempre está tratando de buscar un lugar más asequible económicamente, ¿no? En cuestión de viviendas. Entonces deciden mantener su trabajo en Nueva York y muchas familias migraban hacia Nueva Jersey. Vivían en Nueva Jersey, pero siempre hacían el transporte, el commute hasta la ciudad de Nueva York porque ahí tienen sus trabajos. Pero muchas familias ahora prefieren mudarse a Connecticut porque si nos ponemos a pensar, no está tan lejos tampoco que digamos. Connecticut hay ciudades que están bastante cerca a Nueva York. Solamente que Connecticut está al norte y Nueva Jersey está al sur, ¿no? De la ciudad de Nueva York. Entonces, ¿por qué están prefiriendo Connecticut? Las razones principales, viéndolo desde el punto de vista en cuestiones de vivienda, obviamente son más asequibles que lo que tú vas a encontrar en la ciudad de Nueva York. Cuando me refiero a la ciudad de Nueva York, no me refiero solo a Manhattan, me refiero a lo que es el Bronx, Brooklyn, Queens, todo lo que rodea la ciudad de Nueva York. Entonces, si te pones a buscar una casa en alguno de esos lugares, no te va a bajar de $650,000, $700,000, y no necesariamente son viviendas amplias. Muchas veces no tienen parqueo suficiente para 2-3 autos. Ese es un gran problema que ve la gente que vive en Nueva York, encontrar parqueo. Yo conozco gente que me dice, tengo que esperar 15-20 minutos dando vueltas alrededor de la calle para poder encontrar un lugar vacío para poder parquear mi auto. Eso es algo que no vas a tener acá. Si tú compras una vivienda acá, no vas a tener ese problema. Compras una vivienda acá, tienes suficiente espacio para toda tu familia. Normalmente el driveway es amplio o tienes cochera para 2 autos, ¿no? Son casas que son relativamente amplias. Además que el costo obviamente es menor. Puedes encontrar viviendas, dependiendo de la ciudad a la que decidas mudarte, vas a encontrar $250,000, $300,000, $400,000, $500,000. Eso sí, debes de tener en cuenta que mientras más cerca la ciudad esté a Nueva York, las viviendas son más caras. Mientras más alejadas son, vas a encontrar viviendas que son de menores precios, ¿no? Ahora, esto me lleva al siguiente punto. Teniendo en cuenta lo que dije anteriormente, ¿cuáles son las ciudades que prefiere la gente que viene de Nueva York? Bueno, por su cercanía obviamente a la ciudad, está la ciudad de Stamford, que es lo que está más próximo en el condado de Fairfield. Todo el condado de Fairfield es el preferido porque es el que está más próximo a Nueva York, que está más cerca, ¿no? La ciudad de Stamford, ahora obviamente el precio no es el mismo que era hace 10 años, cuando la gente recién se empezaba a mudar aquí. Tú en Stamford vas a encontrar una casa que esté decentemente entre $450,000 a $500,000. Y eso que puede que por ahí necesite sus arreglos, ¿no? Entonces ya la gente que se mudó a Stamford se puso un poco caro. Ahora la gente se empezó a mudar hasta Bridgeport. En Bridgeport tú encontrabas casas en el 2019. Encontrabas viviendas por $200,000, $250,000. Ahora no vas a encontrar nada bueno por menos de $300,000. Esa es la realidad. En Bridgeport, mucha gente estaba en Stamford. La otra ciudad que estaba cerca de Stamford es Norwalk. Mucha gente estaba también en Norwalk. Luego se pasaron, como les dije, a Bridgeport. Luego también hay gente que se pasó a New Haven. Pero en ese orden es que las ciudades se van alejando, ¿no? Y obviamente los precios van bajando de acuerdo a la lejanía del sitio. Ahora, depende de qué tanto quieres manejar tú, qué tanto estás dispuesto a manejar.
Porque a Stanford puedes hacerlo, qué sé yo, sin tráfico lo puedes hacer en 40 minutos, media hora. En las mañanas el tráfico es bastante fuerte en esas zonas porque mucha gente hace ese viaje desde el condado de Fairfield hasta la ciudad de Nueva York. Tienes que tener en cuenta el transporte, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que le estoy incluyendo ahora, el tema del transporte, que es esa parte, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de las casas, sí, mucha gente se mudó de Stanford, se mudó luego a Bridgeport, están ahora por New Haven, y las ciudades alrededores de estas también, pero les menciono las ciudades que tienen como que más movimiento, ¿no? Ahora también hay mucha gente que se está yendo hasta Waterbury, que está un poco más alejado, pero porque las viviendas son muchísimo más asequibles, ¿no? Vas a encontrar ahí sí por 200, 220 casas relativamente bien, pero vas a tener que considerar que también es mucho más alejado. Como les digo, esas son las ciudades a las que muchos neoyorquinos se han estado mudando. Hay mucha gente que prefiere exclusivamente Stanford, pero igual, volviendo al precio, en Stanford puedes encontrar una casa por $500,000, 550, 480,000, $500,000, a diferencia de Nueva York, que la vas a encontrar por 600,000. Y va a ser mucho más pequeña. En Stanford vas a encontrar una casa más grande. Por ese precio, en Bridgeport, en Stratford, en Milford, podrías encontrar una casa también mucho más grande, pero vas a considerar que la distancia es más, ¿no? Si quieres ir desde Milford hasta la ciudad de Nueva York, te vas a demorar por lo menos unas 2 horas. Si hay tráfico, ni qué decir, ¿no? Entonces, son cosas que tienes que tener en cuenta. Otra razón por qué las personas prefieren mudarse a Connecticut. Hemos hablado de la distancia, bueno, está relativamente cerca, a menos que cojas tráfico. El precio de las casas, que es mucho más asequible. Los tamaños de las casas, que les digo, son más amplios. Y otra razón por la que la gente se muda mucho aquí a Connecticut es porque, bueno, obviamente los taxes son más bajos que en Nueva York en comparación. Y también la educación es buena. La gente que viene con familia y decide, obviamente le van a tocar escuelas aquí. No todas las ciudades son iguales, no todas las ciudades son buenas. Hay diferencias en ciudades, hay diferencias en las escuelas. Obviamente los lugares más caros van a tener mejores escuelas, pero en general, hablando como estado en general, Connecticut es uno de los estados con mejor educación en todo el país. Entonces eso es algo que la gente tiene mucho en cuenta, y que si tienen hijos, están pensando en eso, obviamente ponen eso como prioridad. También hay lugares para salir. En todo Connecticut en general hay muchos sitios bonitos para ir a visitar. Ahí vas a encontrar también las playas, hay parques, los parques son lindos, vas a encontrar hay muy buenos restaurantes, al menos honestamente yo como peruana, que me encanta la comida peruana, hay muchos restaurantes peruanos en todo Connecticut. Si tú eres hispano, vienes de New York, obviamente no hay tantos restaurantes como hay en Nueva York, pero relativamente hay buena cantidad de oferta en cuanto a restaurantes hispanos en general, mexicanos, peruanos, qué sé yo, puertorriqueños. Vas a encontrar la comida hispana, hay varios lugares y hay buenos lugares para ir a disfrutar con la familia, ¿no? Bueno, eso sí, como les dije, el tráfico en las mañanas hacia la ciudad de Nueva York y en las noches de regreso es un poquito fuerte. Pero obviamente si nos ponemos a pensar, mucha gente durante la pandemia trabajaba desde casa. Entonces, ¿para qué voy a pagar una casa tan cara en Nueva York en comparación aquí a Connecticut? Puedo comprar aquí una casa, si igual trabajo desde casa, ¿no? Y voy a pagar menos, todo me va a salir más económico. Las cosas están cerca, hay tiendas cerca, vas a encontrar de todo, y solamente vas a la ciudad las veces que quieras ir a visitar y que quieras, bueno, salir un poco distraerte de Connecticut, vuelves a la ciudad, porque eso sí, cuando tú eres de ciudad, extrañas la ciudad. En un principio, hasta que te acostumbras. Y no está lejos, está siempre cerca, entonces puedes ir y volver. Y algo que les quería comentar también es que el hecho de que hayan venido muchas personas de Nueva York aquí a Connecticut ha hecho que obviamente el valor de las casas suban, porque son personas que daban ofertas altas en realidad, y los precios eran uno y han empezado a subir. Ahora como que el mercado se está volviendo a estabilizar, pero sí, eso para algunos fue beneficioso porque obviamente el valor de sus propiedades subieron, y para otros que no pudieron comprar es como que wow, o sea, me quedé. Sí, por eso cuando te dicen es un buen momento para comprar, era un buen momento para comprar.
dependiendo de cuál sea tu situación económica, ¿no? Pero sí, mucha gente que ha ganado dinero porque el valor de las casas subieron en los últimos 2 años. Como les dije, ahora ya se está estabilizando, pero bueno, eso era algo que les quería comentar. Y bueno, algo más que les quería comentar es que, como les dije anteriormente, mucha gente prefiere Connecticut incluso antes que New Jersey, porque mucha gente se mudó por mucho tiempo de la ciudad de Nueva York. Muchos neoyorquinos se iban a vivir a Nueva Jersey, pero ahora están prefiriendo mucho Connecticut. He visto gente que me llama para comprar casa aquí, y ellos ya han estado viendo propiedades en New Jersey, han estado viendo propiedades en Upstate New York, pero terminan decidiendo en comprar aquí, justamente porque a veces el tema de los impuestos en esos otros estados es mucho más alto en comparación a lo que van a pagar aquí. Entonces les conviene también por ese lado. Y en general, yo les digo, vivo aquí en Connecticut. Yo he vivido en otros estados y ahora vivo aquí en Connecticut. Personalmente les digo que Connecticut me encanta porque el hecho de estar cerca a la ciudad de Nueva York es como que tienes cerca absolutamente todo, pero a la vez es tranquilo, ¿no? Puedes, como que tienes lo mejor de los dos lados, lo mejor de los dos mundos. Tienes la tranquilidad porque cuando tienes una casa aquí, como que en general es tranquilo, tienes espacios, tienes la amplitud de, si tienes más de un carro, no tienes ese problema de vivir en la ciudad, que el espacio es reducido. Ese creo que es el más grande problema de vivir en la ciudad, es la cuestión del espacio, ¿no? Porque obviamente es una ciudad tan grande y todo cuesta absolutamente mucho más caro. Mientras más espacio quieres tener, te va a costar mucho más. En cambio, eso es un problema que no tenemos aquí en Connecticut. Y como les digo, personalmente a mí me encanta este estado, se los recomiendo mucho si están pensando mudarse aquí a Connecticut. Y el transporte es genial. En cuestión al tren, o sea, hay tren que te lleva, pasa por todo, desde New Haven a todo lo que es Fairfield County y llega hasta la ciudad de Nueva York. Entonces mucha gente utiliza el tren para hacer su commute hasta la ciudad, y en general es un buen estado. A mí personalmente me gusta, y si están pensando mudarse aquí, ya saben, yo soy agente de bienes raíces. No duden en contactarse conmigo, y también los invito a seguirme en mis redes sociales. Si tienen preguntas, dudas, consultas, yo más que encantada de poder ayudarlos. Como les dije, si están pensando comprar, vender o invertir aquí en Connecticut, aquí estoy. Mi nombre es Vania Díaz, agente de bienes raíces, y nos vemos en un próximo video. Bye.